Desde las profundidades de la historia, entre las brumas del desconocimiento y las sombras del sufrimiento humano, una enfermedad silenciosa comenzó a arraigarse en los cuerpos de hombres y mujeres sin distinción. Una enfermedad que no gritaba, pero susurraba la muerte lentamente. No llegaba como una peste repentina, no causaba bubones negros ni obligaba al exilio inmediato. No, su ataque era más sutil, más íntimo. Era como un fuego que ardía desde dentro. En la Edad Media, esa enfermedad recibió un nombre temido, tisis. Hoy la conocemos como tuberculosis. En la España medieval, donde los castillos se alzaban como símbolos de poder, y las aldeas se agrupaban en torno a iglesias y mercados, la tisis no era una epidemia en el sentido convencional. No había gritos en las calles, ni campanas de alarma. Sin embargo, era constante e insidiosa. Afectaba a ricos y pobres, a monjes y soldados, a jóvenes y ancianos, y sin embargo era apenas comprendida. Su progresión lenta, casi poética en su tragedia, hacía que fuera confundida con otras dolencias del alma y del cuerpo. La tos persistente era el primer signo, un sonido que se repetía en las noches largas y húmedas, interrumpiendo oraciones y silencios. Al principio, se pensaba que era una consecuencia del aire frío o de los espíritus malignos que rondaban las viviendas. Pero luego esa tos comenzaba a teñirse de sangre. Las sábanas quedaban marcadas con manchas oscuras. El cuerpo se debilitaba. Los ojos se hundían. Las costillas se marcaban bajo la piel. Y el enfermo comenzaba a parecer una sombra de sí mismo. Algunos decían que era una enfermedad del corazón. Otros que el alma se estaba apagando lentamente. En una sociedad donde la religión impregnaba todos los aspectos de la vida, la enfermedad no era solo un asunto físico, era una señal divina. Para muchos la tisis era una forma de castigo, tal vez un pecado oculto, un pensamiento impuro, una transgresión contra el orden natural o divino. Por eso no era raro que los enfermos fueran objeto de lástima, pero también de temor y rechazo. En algunos monasterios, los monjes cuidaban de los tísicos como un acto de caridad extrema. Pero incluso en esos lugares santos, el miedo era palpable. Los médicos de la época, aún regidos por la teoría de los 4 humores de Galeno, intentaban entender lo que escapaba a sus instrumentos rudimentarios. Creían que la tisis era causada por un desequilibrio en los humores, especialmente una sobreabundancia de flema o bilis negra. Los tratamientos eran acordes a esa lógica: sangrías, purgantes, dietas restrictivas. Algunas veces se recomendaba el aislamiento, otras el cambio de aires, como si el paisaje pudiera sanar lo que el cuerpo ya había comenzado a perder. Pero la realidad era cruda, no había cura. A pesar de su letalidad, la tisis no generaba el mismo tipo de alarma que la peste bubónica. No exigía cordones sanitarios, ni motivaba a los reyes a emitir edictos urgentes. La tisis era más personal. Se instalaba en hogares, en habitaciones oscuras, donde una figura encorvada tose sin cesar. Allí, en el rincón más humilde o en la cámara más noble, comenzaba una lenta despedida. La familia observaba con impotencia cómo su ser querido se consumía. A veces el proceso duraba semanas, otras meses o incluso años. Era una enfermedad de larga agonía. Y quizás por eso, también fue una enfermedad de reflexión. Los poetas y escritores medievales, especialmente los del periodo tardío, comenzaron a ver en la tisis una metáfora. No era solo una dolencia física, sino un símbolo de la fragilidad humana, de la inevitable decadencia, de la belleza trágica. En algunos textos, el enfermo tísico era retratado con una extraña aura de pureza, como si la enfermedad lo acercara a lo divino. Su cuerpo sufría, pero su alma se elevaba. En un mundo donde la muerte estaba siempre presente, la tisis ofrecía una forma distinta de partir, silenciosa, dolorosa, pero también contemplativa. En los pueblos y aldeas de Castilla, de Aragón, de Navarra, los curanderos ofrecían remedios hechos con hierbas, infusiones de raíces, emplastos calientes. Las madres rezaban a San Roque, protector contra las enfermedades contagiosas, o a Santa Brígida, buscando algún tipo de milagro. Pero los milagros eran escasos. La enfermedad seguía su curso. En algunos casos, los enfermos eran enviados a conventos, donde las monjas los atendían con manos piadosas y palabras suaves. Allí, entre rezos y cánticos, esperaban la muerte como quien espera una revelación. En las cortes entre la nobleza, también se hablaba de la tisis. Algunos personajes ilustres murieron víctimas de ella,
aunque en aquel entonces no se sabía con certeza. Las causas eran ambiguas, se hablaba de debilidad o de melancolía crónica, pero los síntomas coincidían. A veces se intentaba ocultar la enfermedad. No era adecuado que un caballero o una dama de alta alcurnia mostraran signos de debilidad, pero los rumores corrían, en las cartas, en los diarios, en los versos de amor no correspondido. La tisis se escondía como una amenaza velada. El clima también jugaba un papel. En los inviernos fríos y húmedos, los casos parecían aumentar. Las casas mal ventiladas, con paredes de piedra y techos bajos, se convertían en trampas. El humo de las chimeneas agravaba los pulmones enfermos. El hacinamiento era común. Las familias vivían juntas en espacios reducidos. La pobreza era una constante, y la enfermedad se aprovechaba de ello. A lo largo del siglo XIII y XIV, la tisis coexistió con otras calamidades. La peste negra, por ejemplo, llegó como un huracán y dejó una estela de muerte inmediata. Pero la tisis seguía ahí, en silencio, observando, recordando que no todas las muertes eran violentas o ruidosas. Algunas eran lentas y personales. En ese sentido, la tisis era una tragedia íntima, una obra de teatro representada en la penumbra de un dormitorio. Con el tiempo, algunas ciudades comenzaron a crear hospitales más organizados, instituciones caritativas, gestionadas por órdenes religiosas, donde se atendía a los pobres y a los enfermos crónicos. Allí los tísicos encontraban algo parecido a un refugio, pero también una sentencia, porque una vez dentro, pocos salían con vida. Los muros de esos hospitales respiraban con los suspiros de los moribundos. Aún así, la tisis no fue vista siempre con horror. En algunos sectores culturales, especialmente entre los trovadores y poetas, surgió una especie de romanticismo en torno a la enfermedad. El sufrimiento físico se asociaba a una sensibilidad especial, a una espiritualidad profunda, a una conexión con lo trascendente. Era, en cierto modo, la enfermedad del alma elevada. Aquellos que la padecían eran descritos como seres delicados, casi etéreos, que se consumían no solo por el mal, sino por la intensidad de su sentir. Pero la realidad era menos poética. Detrás de cada metáfora, había un cuerpo temblando de fiebre, un pecho que luchaba por respirar, un ser humano que, sin entender el porqué, se despedía lentamente de la vida. Y en esa despedida, también quedaba un legado, el del miedo persistente, el de la fragilidad compartida, el de una enfermedad que marcó generaciones sin levantar la voz. Mientras la tisis consumía cuerpos en silencio, la sociedad medieval, marcada por la fe, el miedo y el desconocimiento, intentaba responder a su manera. No había hospitales modernos, ni teorías bacteriológicas. La enfermedad se enfrentaba con lo que se tenía: oraciones, creencias, hierbas, aislamiento y esperanza. En la España de la Edad Media, las respuestas eran tan variadas como las regiones, pero todas compartían un mismo hilo: la profunda incertidumbre ante lo invisible. Los tratamientos eran rudimentarios. El médico medieval, armado con su saber galénico y su bolsa de remedios naturales, trataba de equilibrar los humores corporales. Si la enfermedad era vista como un exceso de flema o bilis negra, entonces se debía corregir ese desequilibrio. Así surgían las sangrías, las purgas, las dietas frías o calientes según el temperamento del paciente. Se aplicaban ventosas, se quemaban hierbas para purificar el aire, se recitaban plegarias, mientras se ofrecían pociones amargas que prometían alivio. Pero la mayoría de las veces, lo único que se lograba era una postergación de lo inevitable. En los pueblos más pequeños, donde la figura del médico escaseaba, eran las comadronas, curanderas o sabias del lugar quienes atendían a los enfermos. Conocedoras de las propiedades de la naturaleza, preparaban infusiones de tomillo, raíz de regaliz o ajo, creían en los poderes del vinagre hervido con hojas de laurel. También se recurría a baños de vapor, a cataplasmas aplicadas sobre el pecho, a la inhalación de humos. El conocimiento se transmitía por tradición oral, generación tras generación. A pesar de sus esfuerzos, la tisis raramente perdonaba. Pero si la medicina fallaba, la fe no. La religión ocupaba un papel central en la vida medieval, y las enfermedades eran vistas muchas veces como pruebas enviadas por Dios. El enfermo debía soportar su sufrimiento con humildad,
como penitencia o purificación del alma. Se rezaba a los santos protectores de la salud, como San Roque, patrón de los apestados, o San Blas, invocado para dolencias de garganta y pecho. Las reliquias eran llevadas hasta los enfermos. Algunas familias donaban sus tierras a los monasterios a cambio de oraciones por la curación. El cuerpo, aunque herido, aún era el templo del alma. En algunos casos extremos, se buscaban exorcismos. Si la enfermedad no cedía, era señal de que un espíritu impuro habitaba al paciente. No era raro que se llevara al enfermo ante un sacerdote para que lo bendijera, lo rociara con agua bendita, o incluso realizara rituales de expulsión. Estos actos, aunque espirituales en su intención, aumentaban el estigma y el aislamiento del enfermo. Se lo veía no solo como un cuerpo enfermo, sino como una amenaza espiritual. La convivencia con la enfermedad generaba hábitos nuevos. En los hogares, se comenzaba a apartar a los enfermos a una habitación separada, cuando era posible. Se evitaba compartir utensilios. Se abrían las ventanas, creyendo que el aire limpio podía ahuyentar el mal. Algunos quemaban plantas aromáticas dentro de las casas para limpiar la atmósfera. Era un intento de control, aún sin comprender la naturaleza del contagio. El miedo hacía su trabajo, creando barreras físicas y emocionales que perdurarían por siglos. Los poetas, trovadores y cronistas no permanecieron ajenos. La tisis se convirtió en motivo literario. Su imagen estaba cargada de simbolismo: la juventud que se extingue, la belleza que se desvanece, el alma que se eleva. En los romances de amor, no era raro que una dama enfermara de melancolía tras una separación y terminara consumiéndose lentamente. La enfermedad era, a veces, el reflejo del sufrimiento emocional. Un amor imposible, una pérdida profunda, podían ser causas, según se creía, del deterioro físico. Incluso algunos personajes históricos fueron asociados a la tisis, no porque existieran diagnósticos certeros, sino por los síntomas descritos en sus biografías. Reyes, príncipes y clérigos que murieron lentamente, que fueron vistos con rostro pálido, delgados, fatigados, eran posteriormente identificados con la enfermedad. La historia, a falta de datos concretos, tejía sus propias interpretaciones, y así, la tuberculosis se volvía parte del imaginario colectivo, una presencia constante en la vida y en la muerte. Con el paso de los siglos, la presencia constante de la tisis moldeó la forma en que se entendía el cuerpo humano. En la Edad Media, el cuerpo no era una entidad autónoma, era inseparable del alma, del pecado, del entorno. Enfermar no era simplemente un fallo fisiológico, era un desequilibrio moral, espiritual o natural. Por eso, las respuestas eran multidimensionales, médicas, religiosas, sociales, simbólicas. Y por eso también, la tuberculosis fue tan difícil de erradicar, porque no se la combatía con ciencia, sino con fe, costumbre y resignación. No todo era oscuridad, sin embargo, en medio del miedo y del dolor, también surgían gestos de profunda humanidad. Vecinos que cocinaban para el enfermo, niños que llevaban agua, campesinos que ofrecían leche caliente. Los actos pequeños se convertían en escudos contra la desesperanza. La comunidad, aún golpeada por la ignorancia, intentaba no perder su alma. La tisis, al devorar cuerpos, también revelaba lo mejor y lo peor de la condición humana. Así, la tuberculosis sobrevivió a la Edad Media. Salió de los castillos y las cabañas, atravesó los siglos, se disfrazó de poeta, de mendigo, de mártir. Se instaló en la historia como una sombra tenaz, pero también como una lección, porque a través del sufrimiento de los que callaron, del cuidado de los que sirvieron y del amor de los que no huyeron, quedó sembrada una verdad, que incluso la enfermedad más silenciosa deja ecos que el tiempo no puede borrar.